Continuamos con La Noche. Se disparó este 2013 el número de secuestrados del grupo terrorista ELN con respecto al año anterior. Desde enero pasado a la fecha, la organización criminal ha perpetrado 28 secuestros, 14 simples y 14 extorsivos, lo que convierte al ELN en uno de los principales grupos ilegales que perpetran este delito atroz en Colombia. Según el Ministerio de Defensa, 8 personas siguen privadas de su libertad a manos de la organización terrorista ELN. La familia del ingeniero forestal León Andrés Montes, secuestrado el 30 de julio de 2012 por el grupo terrorista ELN, sigue esperando su liberación. Queremos la libertad de León Andrés. Lo necesitamos, lo estamos esperando. En diálogo con el programa La Noche, Luis Horacio Montes, padre del joven ingeniero, aseguró sentirse contrariado por la gestión del gobierno colombiano. Yo lo tomo como una bofetada del gobierno nacional, que diga que va en la dirección correcta para un posible diálogo con ellos, que porque liberan a un extranjero. ¿Y nosotros qué? A comienzos de este mes, la organización criminal había anunciado la liberación de León Andrés Montes, secuestrado en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia, al noroccidente de Colombia. Han pasado más de 3 semanas y el grupo terrorista sigue sin liberar a León Andrés. Mientras tanto, su familia continúa orando por su libertad. Está claro que, pese a la supuesta voluntad de paz del ELN, la organización criminal continúa poniendo en práctica el atroz crimen del secuestro. En lo corrido del año, esa guerrilla ha plagiado a 28 personas. La cifra ya supera los 22 casos registrados en 2012, según datos oficiales. Registros del grupo antisecuestro y antiextorsión, Gaula, proporcionados al programa La Noche, indican que desde enero de 1996 a la fecha, la agrupación terrorista del ELN ha perpetrado 5.616 secuestros. En un histórico informe revelado este año por el Centro de Memoria Histórica, queda en evidencia cómo entre 1970 y 2010 el grupo criminal ELN ha sido uno de los principales secuestradores en Colombia. De la autoría confirmada, es el responsable del 30% de los casos documentados y de la autoría presunta del 25%. La voluntad de paz del grupo terrorista ELN no está del todo clara mientras familiares de las víctimas claman por verdad, justicia y reparación, como es el caso de Ruby Delgado. Su esposo, el agente de la policía Alexander Huáquez, fue asesinado por la organización criminal luego de ser secuestrado en 2003 al suroccidente de Colombia. Sus 2 hijos crecieron sin su padre. Se han crecido con ese dolor, un dolor muy grande, de hijos esperando esa llegada y ese amor de un padre. El llamado que le hacemos al ELN es que si tienen los restos de mi papá, que nos los entreguen, que por lo menos le podemos dar una santa sepultura. Le exijo a la guerrilla que tome conciencia, que tenga sentido de razón, que al menos tenga corazón, que Colombia se está hundiendo en sangre. Seguimos en La Noche, estamos conversando con nuestro panel de invitados sobre un eventual proceso de paz con la organización ELN en Colombia, cuando hay un proceso abierto con las FARC y cuando se conocen en exclusiva estas declaraciones de alias Gavino, el máximo comandante, al programa La Noche. Dicen que están desde hace más de un año listos para iniciar este proceso de paz. Sin embargo, quiero preguntarle en Cartagena, Colombia, a Laura Gil, el proceso solamente parece destrabarse cuando ocurre la liberación de un ciudadano canadiense que había puesto como condición el presidente Juan Manuel Santos para iniciar este tipo de conversaciones. ¿Por qué en este caso el ciudadano extranjero y no se exigió también en su momento la liberación del ingeniero colombiano del cual hablaba ahora el senador Vélez? Mire, yo creo que están haciendo un camino muy parecido al que hicieron con la FARC, exigiendo el cese de los secuestros antes de empezar la negociación. Aquí se equivocaron, creo, al hacer las manifestaciones públicas, pero el presidente inmediatamente después corrigió y exigió también la liberación de los secuestrados nacionales. Yo no descartaría que esa liberación pudiera darse en las próximas semanas, la verdad. Lo cierto es que la presión sobre el presidente Santos será mucho para que él siga exigiendo lo que
todos le debemos exigir tanto a la FARC como al ELN, que es la liberación de los secuestrados. Senador Juan Carlos. Ahora, sí, Jason, yo continúe. quería agregar algo. Le quería agregar algo sobre lo que habíamos hablado antes, el tema del cese de las operaciones ofensivas del ELN. Yo creo que es mucho más fácil conseguir acuerdos parciales humanitarios con el ELN que con la FARC. Y es posible que eso sí se logre. Recuerden que ya tenemos experiencias de desminado humanitario en zonas de control del ELN con el acuerdo del ELN. Eso era, Joyce. Senador Juan Carlos Vélez, la familia del ingeniero forestal León Andrés Montes continúa en la incertidumbre, continúa pidiendo por su libertad y creo que ellos, como muchas de las otras víctimas en Colombia, no entienden que tener a una persona secuestrada en la selva o en algún punto de Colombia o de Venezuela signifique en este caso una voluntad de paz. Usted hablaba de la necesidad de dejar en libertad a todos los secuestrados, pero las FARC no han reconocido no solamente que ya no tienen secuestrados, sino que también no han dado razón por las personas desaparecidas que se le adjudican. ¿Cómo pensar que el ELN también lo va a hacer? Mire, ellos siguen cometiendo toda clase de violaciones al DIH y a los derechos humanos. El caso de León Andrés Montes es un caso muy diciente porque es una persona que también trabajaba con una multinacional, como ocurría con el canadiense, pero aquí en Colombia se privilegia a los extranjeros, entonces el presidente de la República pues prefirió interceder por un ciudadano extranjero que por un ciudadano colombiano. La diferencia es que nosotros los colombianos somos los que elegimos al presidente de la República, no los extranjeros. Ahí se ve entonces la actitud del presidente Santos frente a ese tema. Lo otro es que estas guerrillas en Colombia siguen cometiendo toda clase de atrocidades. Por ejemplo, el caso de las FARC, se dice que hay cerca de 3.000 niños en este momento que hacen parte de sus filas. Y mire el ELN con lo que usted dijo ahora, no fue capaz de responder que tenían niños reclutados. Eso es una violación al DIH y eso no es perdonado por la comunidad internacional. Las FARC y el ELN siguen cometiendo toda clase de atrocidades y por eso nosotros venimos exigiendo que este proceso de paz sea transparente y claro, en el sentido que ellos respondan por la violación de los derechos humanos y del DIH, los actos de violación a esto que ellos han cometido. Hay algo que ocurre, señor León Valencia, con las FARC, y es que al parecer un grupo está negociando en La Habana, pero hay otro grupo, particularmente el Sexto Frente en el Cauca, que pareciera no estar interesado con estas negociaciones, sino un poco en el negocio del narcotráfico, en el negocio de cobrar el secuestro extorsivo. ¿En el ELN también puede ocurrir esto mismo, o usted sí cree que empiecen a ser liberados, secuestrados, y que puedan bajarle el tono a las acciones violentas? Sobre León Andrés Montes, esta semana pasada yo leí un comunicado del ELN donde planteaba que estaba en camino a liberarlo y hace parte de la presión que hemos hecho desde muchos lados porque es un caso muy triste. Él es hijo de una familia humilde, él era el sostén de esa familia, trabajaba con una empresa chilena y la empresa lo abandonó a la suerte y ahora pues el ELN no tiene sino que hacer que liberarlo rápido. Creo yo que afortunadamente han anunciado que lo van a liberar y ojalá cumplan con la palabra lo más rápido posible. Ahora bien, estas organizaciones, las FARC es una organización muy centralizada, el ELN menos centralizado, pero creo que en estas negociaciones de paz, pues el ELN busca un consenso mayoritario, da las informaciones que hay y que se conocen de ese grupo, es que hizo una reunión de comandantes en enero de este año que aprobó entrar en un proceso de negociación y ya con estas definiciones internas es que estos negociadores van a la mesa. Yo espero esta vez tanto en las FARC como en el ELN que logren vincular la inmensa mayoría de sus grupos, de sus combatientes a la paz. Esta vez tenemos que cerrar este conflicto de parte de las guerrillas, no podemos dejar hilos sueltos y hay las condiciones para hacerlo. El gobierno del presidente Santos ha accedido a una negociación política que muchos critican. El gobierno de Santos se ha enfrentado con el expresidente Uribe a propósito de esa negociación, ha puesto su cuota
de tenacidad y de esfuerzo, y yo creo que se debe responder por parte de las guerrillas a eso. Sí. Yo estoy confiado de que el grueso de las guerrillas vendrán a la paz y podemos iniciar ese proceso de reconciliación. Señor León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, muchas gracias por habernos acompañado en la noche. Muchas gracias, Jason. También quiero agradecerle en Cartagena a Laura Gil, politóloga, internacionalista, columnista, muy amable por todo su tiempo. Gracias a ti. Y en Medellín, Colombia, gracias, senador Juan Carlos Vélez Uribe, senador por el partido de la U, que nos ha acompañado también en el programa La Noche. Muy amable, muchas gracias. Una feliz noche a ustedes y también para toda la teleaudiencia. A todos nuestros televidentes los invito a que sigan opinando, síganos enviando comentarios a www.ntn24.com, pueden escribirnos sus comentarios en Twitter en @ntn24, @segurizatntn24 o @JasonCalderón. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.